Bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos por aquí. Soy su amiga, la que siempre está al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y hoy, prepárense porque tenemos un tema que va a hacer temblar los cimientos de más de un corazón. Un tema que ha dejado a todos boquiabiertos y que, les aseguro, dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Imaginen esto, 21 de agosto de 2025. El mundo está en shock. Las redes sociales explotan. Los medios de comunicación se vuelven locos. Los hashtags #Candemet Forever, #Erkencicus Reunion y #Turkish Love Story se vuelven trending topics a nivel mundial. ¿La razón? Una noticia bomba que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y aclamadas de todos los tiempos. Estoy hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can y Demet. La pareja que conquistó nuestros corazones en Erkencicus, oh pájaro soñador para nosotros, la pareja que nos hizo suspirar, reír y soñar con un amor como el de ellos. Ahora, en 2025, son noticia de nuevo. Y no solo eso. Son la noticia. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que ha desatado esta tormenta mediática? ¿Qué ha sucedido en estos años para que, de repente, el universo conspirara para unir, nuevamente, los destinos de estos dos ídolos? Hoy vamos a sumergirnos en este escándalo, o sorpresa, o como quieran llamarlo, porque esto es más grande de lo que imaginan. Vamos a analizar todos los detalles, los rumores, las especulaciones, y las posibles verdades detrás de este bombazo. Vamos a viajar en el tiempo desde el final de Erkencicus hasta este 2025 para entender el contexto, para reconstruir la historia y para, tal vez, vislumbrar el futuro de esta pareja que sin duda ha marcado una era en la televisión turca y en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán nada de lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo. Y ahora sí, vamos a ello. Así que, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Bueno, la noticia explotó el 21 de agosto como les dije. Empezó a circular un rumor muy jugoso, muy explosivo, sobre la posible reconciliación, y hasta matrimonio. De Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo oyeron bien. Y no, estoy hablando de una escena de una nueva serie, esto es real. O al menos, eso es lo que se rumorea con más fuerza. Imaginen la escena, las redes sociales se inundan de mensajes, fotos, vídeos, todo el mundo hablando de Can y Demet. Los fans, por supuesto, enloquecidos. Los medios desesperados por obtener la exclusiva. Y por supuesto, las especulaciones comenzando a volar a la velocidad de la luz. Los foros de discusión dedicados a Erkencicus se volvieron a llenar de actividad, reviviendo la pasión de los primeros días de la serie, pero esta vez con una intensidad aún mayor. Los memes, las ediciones de fotos y vídeos, los análisis de cada publicación de ambos actores, todo valía para intentar descifrar la verdad. ¿De dónde salió esta noticia? Pues al parecer, todo comenzó con una foto. Una foto que aparentemente fue tomada en secreto por un paparazzi. En ella se ve a Can y a Demet juntos. Sonriendo, hablando animadamente. La foto es borrosa, pero no deja lugar a dudas, son ellos. Y están, muy cerca. Demasiado cerca para ser solo amigos. Se les veía caminando por la calle, tomados de la mano, disfrutando de una cena en un restaurante italiano. La foto, aunque de baja calidad, encendió la mecha de la esperanza en los corazones de los fans. ¿Pero cómo es posible? Recordemos que en 2025 ambos han tenido sus vidas sentimentales. Can, por ejemplo, estuvo saliendo con varias actrices y modelos italianas, y se le ha relacionado con algunas otras celebridades, incluyendo a una famosa actriz española. La prensa del corazón se alimentó de sus romances, de sus viajes, de sus apariciones públicas. Demet, por su parte, estuvo casada con el cantante Oğuzhan Koç, y aunque finalmente se divorció en 2023, todos creíamos que eso era agua pasada. El divorcio fue un duro golpe para ella, y muchos especularon sobre las razones de la ruptura, pero nadie imaginaba que, detrás de todo, pudiera existir un reencuentro con Can. ¿Cómo es posible que ahora estén juntos y, mucho más importante, que estén pensando en algo tan importante como casarse?
La respuesta, queridos amigos, no es tan sencilla. La complejidad de las relaciones humanas, los años transcurridos, las experiencias vividas, todo influye. Pero las fuentes cercanas a ambos actores, que por supuesto han preferido permanecer en el anonimato, aseguran que desde que terminó la serie Pájaro Soñador, la chispa entre ellos nunca se apagó por completo. Esa conexión especial, esa química innegable que traspasaba la pantalla, persistió, aunque de manera latente. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Resulta que al parecer Khan y Demet siempre mantuvieron el contacto, aunque de forma discreta. Mensajes, llamadas ocasionales, felicitaciones en cumpleaños, incluso algún encuentro secreto lejos de los focos. Algo así como un amor prohibido, una llama que se mantuvo viva a pesar de las circunstancias, de los compromisos, de las obligaciones profesionales. Un amor que quizás necesitaba su tiempo para florecer, para madurar, para vencer los miedos y las presiones. ¿Y entonces, qué fue lo que cambió? ¿Qué los impulsó a dar el paso? Pues, según los rumores, hubo un evento especial. Un evento que los unió, que los hizo darse cuenta de que, a pesar de todo, el amor que sentían el uno por el otro era más fuerte que cualquier cosa. Un evento que, como un imán, los atrajo de nuevo con más fuerza que nunca. Al parecer, ese evento fue un reencuentro. Un encuentro casual, dicen. ¿Pero casual? Realmente lo fue. Dicen que ambos asistieron a una gala benéfica en Italia, organizada por una importante fundación dedicada a la investigación contra el cáncer infantil. Un evento glamuroso, lleno de celebridades y de personalidades influyentes, donde la elegancia y la solidaridad se fusionaron en una noche inolvidable. Y para sorpresa de todos, se reencontraron. Y fue como si el tiempo no hubiera pasado. La conexión, la química, todo seguía ahí. La forma en que se miraron, el brillo en sus ojos, la complicidad en sus gestos, todo delataba la intensidad de sus sentimientos. Y a partir de ese momento, la historia cambió. Los encuentros se volvieron más frecuentes, los secretos se hicieron más difíciles de guardar. Las visitas a Italia, las escapadas románticas, las conversaciones telefónicas hasta altas horas de la noche, todo se volvió más intenso, más apasionado. Y ahora nos encontramos con esta noticia bomba, este bombazo mediático que ha dejado a todos con la boca abierta. Pero, ¿y qué hay de la boda? ¿Es cierto que se van a casar? Pues aquí es donde las cosas se complican un poco. Las fuentes cercanas a la pareja aseguran que sí, que hay planes de boda. Pero, ojo. No hay una fecha confirmada ni detalles concretos. Todo se está manejando con la mayor discreción posible. La pareja, según las fuentes, quiere proteger su intimidad, mantener su romance alejado del circo mediático que a veces acompaña a la fama. Quieren disfrutar de este momento especial sin la presión de los medios, sin el acoso de los paparazzi, sin las especulaciones y los rumores constantes. Quieren simplemente vivir su amor, lejos de los focos y de las cámaras. Pero, ¿cómo es posible mantener un secreto así en el mundo de hoy? Es casi imposible. En la era de las redes sociales y de los teléfonos móviles con cámara, la privacidad es un lujo cada vez más escaso. Y es que los rumores siguen creciendo. Se habla de una ceremonia íntima, lejos de las cámaras, en un lugar paradisíaco. Se rumorea que ya han elegido el sitio, que están ultimando los detalles, pero todo en secreto. Se especula con la posibilidad de una boda en una isla desierta del Mediterráneo, o en una villa privada en la Toscana italiana, o incluso en un exótico resort en las Maldivas. Los fans ansiosos por saber más han lanzado todo tipo de teorías y conjeturas, analizando cada pista, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Y claro, la pregunta del millón, ¿qué opina la familia? ¿Apoyan la relación? Pues aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Se dice que las familias de Khan y Demet siempre han tenido una excelente relación. Y al parecer, están encantados con esta reconciliación. Apoyan la relación y están deseando verlos felices. Los padres de ambos, que han seguido de cerca la trayectoria profesional y personal de sus hijos, estarían felices de verlos juntos, construyendo un futuro en común. Imagínense. Una boda entre dos de las estrellas más grandes de Turquía. Sería un evento sin precedentes. Un acontecimiento que uniría a dos de las familias más queridas y respetadas del mundo del espectáculo turco. Ahora bien,
¿Qué implicaciones tiene todo esto? Pues, para empezar, el mundo de las series turcas está enloquecido. Los fans de Pájaro Soñador están soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla. El hashtag #Candemet Forever se ha convertido en un grito de guerra, en una declaración de amor y de esperanza. Ya están pidiendo una secuela. Una película. Una nueva serie. Lo que sea. Lo importante es ver a Can y Demet, juntos, compartiendo su talento y su química con el mundo. Las productoras ya se frotan las manos, imaginando el éxito de un proyecto que los involucre a ambos. Y por supuesto, las marcas están desesperadas por contratarlos. Ya se habla de posibles contratos publicitarios, de colaboraciones, de todo tipo de proyectos que los involucren como pareja. Esto es un auténtico filón. Los anunciantes ven en Can y Demet una pareja perfecta, con una imagen impecable y un poder de convocatoria sin igual. Las propuestas llueven desde campañas de moda y cosmética hasta anuncios de coches y productos de lujo. El caché de ambos actores se ha disparado, y las negociaciones prometen ser largas y lucrativas. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Qué le depara a Can y Demet? Pues, eso solo el tiempo lo dirá. ¿Decidirán formalizar su relación? ¿Se atreverán a dar el paso de casarse? ¿Volverán a trabajar juntos en un proyecto televisivo? ¿Cómo manejarán la presión mediática? ¿Cómo protegerán su intimidad? Son preguntas que solo ellos pueden responder. Pero una cosa es segura, su historia de amor, su posible reconciliación y boda, nos ha dado una lección. Nos ha demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que las segundas oportunidades existen, y que a veces el destino nos sorprende con los giros más inesperados. Además, esta noticia ha reavivado el interés por las series turcas en todo el mundo. Las plataformas de streaming han visto un aumento en las suscripciones y en las visualizaciones de Erkenci y de otras producciones protagonizadas por Can y Demet. El fenómeno turco, lejos de desaparecer, parece estar más vivo que nunca. Y este nuevo capítulo en la historia de amor de Can y Demet ha vuelto a poner a Turquía en el mapa del entretenimiento global. Y ahora, la gran pregunta, ¿ustedes qué piensan de todo esto? ¿Creen que Can y Demet realmente se van a casar? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Cómo imaginan su futuro? ¿Qué esperan de esta nueva etapa en sus vidas? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Soy todo oídos. No me quiero olvidar de un detalle importante, la reacción de las otras estrellas turcas. ¿Cómo han reaccionado sus compañeros de profesión ante esta noticia bomba? ¿Les han enviado mensajes de felicitación? ¿Qué opinan sobre la posible boda? La prensa del corazón ha estado buscando declaraciones de otras celebridades, pero la mayoría han optado por mantener la discreción, respetando la privacidad de Can y Demet. Sin embargo, algunos amigos cercanos de la pareja, como la actriz Hande Erçel y el actor Kerem Bürsin, han manifestado su alegría y su apoyo a través de mensajes en las redes sociales. La noticia de la posible boda de Can y Demet ha generado una ola de optimismo y de esperanza en el mundo del espectáculo. Un mundo que a veces está lleno de intrigas y de polémicas, pero que, de vez en cuando, nos regala historias de amor que nos hacen creer en los finales felices. La historia de Can y Demet es una de ellas. Una historia que sin duda continuará escribiéndose en los próximos años. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el apasionante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Quién iba a decir que en 2025 íbamos a estar hablando de esto? El amor siempre nos sorprende. Y el destino a veces es caprichoso, pero siempre tiene sus razones. La vida es como una serie turca, llena de giros inesperados, de momentos de alegría y de tristeza, de amores y desamores, pero siempre, siempre con la esperanza de un final feliz. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. De verdad, muchas gracias por su tiempo y su cariño. No olviden dejarme sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos, y por supuesto, darle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a traerles las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse nada. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo vídeo, de cada rumor, de cada exclusiva. Porque aquí en mi canal, ustedes son mi prioridad.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una serie y la de Can y Demet aún no ha terminado. Prepárense para más emociones, para más sorpresas, y para seguir suspirando con esta increíble historia de amor. Hasta la próxima, bellezas y bellezos. Y no olviden, el amor siempre triunfa.